Bienvenidos, como decía, a este último martes cultural del mes de julio. Hoy recibimos a un isleño, Manuel Díaz Cárdenas, que nos va a hablar sobre todo de la marisma de Isla Cristina. Hemos cambiado de tercio, sabéis que la semana pasada estuvimos hablando de arte, todavía estamos embelesados de la charla que nos dio el catedrático Morillas de Huelva, de la Universidad de Huelva. Y hoy Manolo pues tiene un currículum bastante extenso. Yo quería hoy hacer un pequeño inciso en cuanto a subrayar la importancia de la formación en las academias, en las universidades, en la facultad. Es importantísimo que el aprendizaje continuo, ¿no? el estar pues más o menos homologado dentro de las enseñanzas y de la experiencia que se acumula, de la sabiduría que se acumula en nuestras universidades, en nuestras facultades. Y hay unos profesores magníficos y Manolo me ha sorprendido por su currículum, que puedo dar unas pinceladas porque es bastante largo. Es técnico superior en gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos. Y sí, tiene otro curso en capacitación forestal de la Granja Escuela de Capacitación y Experimentación Agraria de la excelentísima Diputación de Huelva. En la formación no reglada también destaca la formación agroforestal, medioambiental y turística, aplicador de bromuro de metilo nivel especial, aplicador de plaguicidas, reforestación de tierras agrarias, iniciación a la poda de las palmeras, guía de naturaleza especializado en ornitología, la participación en los paseos para conocer diseños de itinerarios interpretativos, cartografía digital orientada al medio ambiente, en fin, un largo currículum en el terreno medioambiental, que es el que nos ocupa hoy. Él ya nos ha avisado de que hay cosas graves que se están cometiendo, que él va a intentar denunciar a ver si las autoridades competentes en la materia pueden poner pues solución, o por lo menos ponerse en vías de reparar los daños que estamos produciendo en el medio ambiente, según supongo. El experto es él, yo soy experto en otras cosas, y voy a ceder la palabra, no sin antes invitaros al martes que viene, que vamos a iniciar las conferencias correspondientes al mes de agosto. Así que con vosotros, Manuel Díaz Cárdenas y su marisma de Isla Cristina. Muchas gracias. Te dejo solo. Bueno, buenas tardes. Ante todo, dar las gracias a la Delegación de Cultura por haber tenido la sensibilidad de introducir este tema en el ciclo de martes culturales, ¿no? Es importante que ya se le vaya dando importancia desde los estamentos públicos a lo que tenemos en el entorno, ¿no? Hoy, esta tarde he estado terminando la presentación y cuando la he hecho, mirar el cronómetro y he estado 2 horas hablando solo. No os preocupéis porque no voy a estar aquí 2 horas, me voy a estar a 35 minutos aproximadamente, porque es un tema tan intenso y tan apasionante que lo mismo puedes echar 5 minutos que 5 horas, ¿no? Entonces, de vez en cuando iré mirando el cronómetro para tener un poquito la temporalización de la charla. En principio, la charla la quiero empezar con una frase de Jean Cousteau, que para mí tiene mucho significado, ¿no? Que dice que solo se protege lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Es una frase que tiene mucho contenido, ¿no? Y que influye mucho en lo que es la conservación de nuestro entorno. Esta foto la dejo así para que veamos como Isla Cristina. Yo siempre digo que Isla Cristina no son las marismas de Isla Cristina, sino es Isla Cristina es de las marismas, ¿no? La gente que está aquí, que estáis mucho mayores que yo mis recuerdos se remontan al 74, 75, ¿no? Y ya recuerdo la parte del Huerto El Gato, que era una marisma, ya estaba cerrada porque no estaba conectada ya con el río, pero seguro que muchos de ustedes que estáis aquí os acordaréis cuando Isla Cristina estaba totalmente rodeada de marismas, con lo cual
es muy especial la vinculación que tenemos con nuestra marisma, no es lo mismo que otros pueblos que están limítrofes a las mismas, ¿no? Por lo tanto, hemos tenido una relación histórica con la marisma y una vinculación tanto social como económica como emocional, ¿no? Es una relación bastante intensa que en otros lugares no se puede dar porque, como digo, nosotros hemos nacido en la marisma, ¿no? Ha sido nuestro patio de juego y realmente ahora mismo vivimos de espalda a la misma, ¿no? Como digo, Isla Cristina nace en las marismas y hay una relación histórica, ¿no? A lo largo de la historia, que ha hecho que realmente haya como una especie de relación de amor-odio, ¿no? Amor porque la marisma es la que nos da de comer muchas veces, es la que nos protege de los temporales, pero después odio por razones siempre antrópicas, ¿no? Como siempre, ¿no? Porque de repente resulta que evitaba el crecimiento de Isla Cristina, ¿no? Yo recuerdo de pequeño, en la zona donde estaba la avenida Parque y toda esa zona, que era Zapal, que era, bueno, siempre se ha dicho que la marisma era la esterquera, siempre se ha dicho. Y era donde se echaban las basuras, los escombros, donde se intentaba rellenar para que el pueblo pudiese crecer, ¿no? Porque estábamos rodeados de marisma y de terreno inestable. Por otro lado, como digo siempre, desde un punto de vista antrópico, ¿no? Era un lugar que desprende olores. Cuando se secaba la marisma esta, que ya estaba aislada, la del Huerto del Gato, en verano daba olores fuertes, ¿no? Entonces había gente que a lo mejor le puede desagradar, incluso hay gente que no soporta el olor de la marisma, ¿no? A mí el olor de la marisma me recuerda a mi pueblo y me encanta, ¿no? Después también el tema de los vertidos, ¿no? Era un sitio, como he dicho, donde se rellenaba de escombros, era donde se echaban los vertidos, se quemaban las basuras, en fin, era como un ultramundo, ¿no? Que había en torno a nuestro pueblo y el cual había que tapar. No sé si por vergüenza o por qué, ¿no? Pero siempre se ha mirado un poco con desprecio la marisma, ¿no? Por otro lado, tenemos también otro aspecto, ¿no? Que la marisma es lo que es un criadero de mosquitos, los mosquitos son incómodos, los mosquitos nos pican, los mosquitos nos hacen que hay turistas que no vienen por los mosquitos, influye en la capacidad de trabajo. Y recuerdo de pequeño también, cuando las tardes de verano había un señor que iba con una carreta, con una especie de máquina, con una chimenea, iba echando un humo rosa, que era DDT. Imaginaros, era un DDT que era totalmente no selectivo, y lo mismo mataba al mosquito que mataba a un pájaro que nos podía matar a nosotros, ¿no? Entonces es un poco un reflejo de la relación que tenemos con la marisma, ¿no? Cuando la marisma, espero mostraros que realmente es mucho más que eso. En definitiva, siempre ha habido un pulso por la expansión, ¿no? Entre Isla Cristina y la marisma. ¿Quién puede más, no? ¿La marisma o el pueblo? Es evidente que el pueblo tiene que crecer, ¿no? Eso es irremediable. Pero el crecimiento siempre se debe hacer de una forma equilibrada, ¿no? Con nuestro entorno y con la conservación, sobre todo con la conservación. Yo creo que la marisma ha sido siempre nuestra gran cenicienta y ya va siendo hora de que realmente se considere como lo que es, no una princesa, sino para mí es una reina, ¿no? Por lo que nos aporta. Y esperemos que ese punto de vista se vaya cambiando. Seguimos. Bueno, las marismas. En principio, para que se considere un espacio una marisma, se tienen que dar 3 factores, ¿no? Voy a hablar un poquito de algunos aspectos técnicos antes de entrar en la materia, para que tengamos un poco una valoración de qué es una marisma, como ecosistema, cómo se gestiona, ¿no? Porque son palabras que muchas veces oímos y no sabemos realmente qué es, ¿no? Qué conlleva, ¿no? Para que haya una marisma, en principio habla del ecosistema. Un ecosistema es un sistema de transformación de energía donde en la Tierra realmente la energía, como sabéis, ni se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? Entonces pasa en forma de alimento, de lo que sea, de esfuerzo de un organismo a otro. Pues un ecosistema es un sistema donde hay una transformación o una transferencia de energía, donde hay 2 aspectos fundamentales. Lo hago solamente a título informativo para que cuando escuchemos hablar de un ecosistema sepamos que es algo muy complejo y muy frágil a la vez. Es algo muy frágil. Entonces, un ecosistema se tienen que dar 2 factores. Uno principal, que es el biotopo, o la parte física donde se desarrolla este intercambio de energía,
y otra parte que es la biocenosis, ¿no? Que es la vida que ocupa este espacio. Entonces, para que haya un ecosistema tiene que haber un medio físico y vida de cualquier tipo. Y podemos considerar que un ecosistema puede ser la Tierra en conjunto, un propio ecosistema, como de la misma forma podemos ir poniendo la lupa y considerar que el océano es un ecosistema, que los continentes es otro ecosistema. Si ponemos la lupa podemos seguir agrandando y decir, oye, pues el bosque mediterráneo es un ecosistema, podemos seguir poniendo la lupa hasta llegar, pues el sistema dunar es un ecosistema, el pinar costero es un ecosistema, la marisma es un ecosistema, ¿no? Hay otros aspectos para que comprendamos bien un poco la fragilidad del ecosistema, que es el nicho ecológico. Esto es muy importante. El nicho ecológico es de la vida que había en este ecosistema. Cada especie tiene una función específica, no está puesta aleatoriamente. Cada uno cumple una función. En este caso, por ejemplo, pongo de ejemplo el mosquito, ¿no? Porque es el que más rechazo recibe. Pues el mosquito en el ecosistema de marisma tiene una función fundamental. En el estado larvario es el alimento de muchos peces y en estado adulto es el alimento de muchas aves. Con lo cual, si lo miramos desde un punto de vista de la naturaleza, es una figura fundamental. Pero desde el punto de vista antrópico y maniqueísta, que lo utilizamos mucho, esto no me gusta, pues esto es malo. Tiene su función. ¿Qué ocurre? Si nosotros eliminamos el mosquito, puede crear un desequilibrio en el ecosistema, bien porque si depreda sobre una especie, esa especie puede tener una mayor natalidad y desequilibrar el ecosistema, o bien ese nicho ecológico, que es como si fuese el oficio, queda vacío y puede venir a ocuparlo otra especie que puede ser más dañina. Se han dado ya casos de eso. Entonces, por eso, el ecosistema, todo tiene su funcionamiento y todo tiene su motivo. Y después, todas estas especies, como digo, están interrelacionadas. Si nosotros actuamos sobre una especie, estamos afectando al conjunto de especies. De la misma forma que ecosistemas que están conectados o son vecinos, si afectamos un ecosistema, actuamos mal sobre un ecosistema, afecta a otro ecosistema. Por eso es importante la conservación de todo nuestro entorno natural, no solamente de una parte. Esto también se refleja en lo que es la alimentación. Antes se decía que era una cadena alimentaria, ahora se denomina red alimentaria o red trófica, ¿no? Porque realmente no es una cadena o una función que vaya en una sola dirección, sino que va en muchas direcciones, por lo cual, si quitamos una especie, vuelvo a reincidir, puede afectar a muchas especies que se alimentaban o que se interrelacionaban con esta especie. Todo esto lo comento un poco para que sepamos que cualquier elemento que hay en la marisma, cualquier elemento, por muy negativo que nos parezca, tiene su función y mantiene su equilibrio. Bueno, vamos a ir centrándonos ya más en la marisma. Para que un espacio se considere una marisma, tiene que haber tres cuestiones o tres factores, ¿no? Uno, que sea una zona donde haya sedimentación. Una sedimentación generalmente proveniente de ríos, ¿no? Por otro lado, una zona donde haya una influencia mareal, que haya un contacto con las mareas. Y tercero, que haya una vegetación. La vegetación de la marisma es muy especial porque es una vegetación... Hola, mamá. Es una vegetación halófita. Es una vegetación halófita. La vegetación halófita son plantas que se han adaptado, han creado mecanismos de adaptación a ambientes muy salinos y viven en ambientes donde no pueden vivir otras plantas. De hecho, hay algunas que se han adaptado tanto que necesitan la sal para vivir. Son plantas halófitas. Entonces, teniendo en cuenta estos tres factores, está claro que tenemos una marisma. Y es más, la marisma de Isla Cristina, desafortunadamente, por el entorno geográfico y urbanístico de la zona, no puede crecer más la marisma, con lo cual es una marisma ya estancada y envejecida. No hay zonas de colonización. Pero, sin embargo, tenemos una nueva esperanza de marisma, que es la Gola. La Gola, vuelvo a reincidir, mis recuerdos primeros, yo me bañaba en la punta y era una playa abierta. Había un bajo que con marea vacía se veía de fuera y con marea llena quedaba cubierto, que es la isla de la Gaviota. En 40 y pico años hemos visto un proceso geológico que en otros lugares puede tardar muchísimo más tiempo. Tenemos un sitio privilegiado para poder ver esto. Y hemos visto como en ese tiempo se ha creado una isla barrera, un estuario, se ha colmatado, tiene influencia mareal.
Tiene sedimento, tiene marea y tiene vegetación halófita, con lo cual la gola es una marisma en formación. Sería conveniente protegerla, ¿no? Porque a veces escucho cosas, pero bueno, sería conveniente protegerla e intentar introducirla dentro del deslinde del paraje natural, puesto que tiene las mismas características que lo que es el resto de la marisma. En cuanto a marisma, tenemos dos tipos, ¿no? Las mareales, que son las que tenemos marea, influencia mareal, como por ejemplo las nuestras, todos los días sube y baja la marea. Hay otras marismas que están, por ejemplo, en el Mediterráneo y no tienen esa subida y bajada de marea, pero sí tienen una influencia mareal. Estanca, pero la tienen. Y después tenemos otro tipo de marismas, que son las estacionales. Las estacionales, generalmente, los ejemplos que tenemos aquí, que es Doñana, es una marisma estacional por la intervención humana. La formación que ahora vamos a ver, la formación geológica de la marisma ha sido igual en toda la costa de Huelva. Sin embargo, en la zona de Sevilla y la parte esta de ahí de Doñana, por el tema del cultivo del arroz, se modificó y se aisló la marisma del contacto con las mareas. Con lo cual ahora mismo se nutre solamente en cuanto a aspectos de agua de las lluvias. Por tanto, es una marisma que en invierno rebosa de vida, si vamos desde otoño, invierno y primavera, pero en verano es un secarral y la vida se reduce bastante, ¿no? Sin embargo, las marismas mareales mantienen la misma actividad todo el año y es mucho más dinámica. Vamos a ir conociendo un poquito más para comprender un poquito dónde vivimos y demás, la formación de nuestra marisma, ¿no? Para ello nos vamos a hacer un viaje en el tiempo, nos vamos a remontar a unos 12.000 años aproximadamente, ¿no? En estos momentos estamos en el último periodo glacial que ha habido, que era la glaciación de Würm, la edad de hielo. En esos entonces el hombre pues, era cazador, recolector, era nómada y debido a esa cantidad a esta temperatura, el volumen que hay en la Tierra de agua siempre es el mismo. Lo que pasa es que puede estar en diferentes estados, sólido, líquido o gaseoso. En este caso, por las temperaturas, la mayor parte del agua estaba en estado sólido. Los casquetes polares llegaban hasta unas latitudes mucho más meridionales que las que tenemos ahora, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? Que había menos cantidad de agua líquido, con lo cual el nivel del mar no estaba donde estaba ahora. Curiosamente, si estábamos ubicados donde estamos ahora y queríamos darle un baño en la playa, teníamos que recorrer 32 kilómetros. El nivel del mar estaba unos 100 metros más abajo del actual. Después, seguidamente, empezamos en un periodo ya de un ciclo termorregulador, ¿no? Donde la Tierra fue cogiendo otra temperatura, se fue derritiendo estos casquetes polares, lo que creó unas grandes escorrentías que iban hacia las costas, creando grandes valles, grandes socavones, ¿no? Unas costas muy irregulares. Esto se denomina la transgresión flandriense, que es el efecto que hubo después de la glaciación cuando el nivel del mar sube. Subió hasta 1 metro aproximadamente por encima del actual. Esto se traduce en que la playa nuestra estaba lo que es los carriles de Ayamonte, lo que es los cantiles. Ahí estaría la línea de costa, ¿no? Evidentemente, la costa quedaba así más o menos. Grandes estuarios, esta es la parte de Ayamonte, Isla Cristina, esta es la parte del Piedra, Odiel y Tinto, Guadalquivir, la parte de Cádiz, Barbate, Tarifa. Como veis, esos grandes socavones, por así decirlo, se inundaron y crearon grandes estuarios que fueron ocupados por el agua, evidentemente. A partir de ahí empieza una evolución, que es lo que hablábamos antes. Tenemos un contacto con las mareas y, si os fijáis, en todos los estuarios eran desembocaduras de ríos, con lo cual hay un aporte sedimentario importante. Esto hace que la marisma se vaya colmatando y vaya teniendo menos profundidad, con lo cual va posibilitando mejor lo que es la formación de la marisma. A este fenómeno que hemos visto de la glaciación y después la transgresión, hay que unirle para la formación de las marismas nuestras otro fenómeno, ¿no? Que es el responsable de la geomorfología costera, que es la dinámica litoral. Esto es un fenómeno, me gustaría meterme un poquito en esto, pero no tenemos tiempo, ¿no? Esto sería muy interesante de hablar en otras charlas de cómo afecta a nuestras playas, a nuestras dunas, por qué tenemos el problema de la regresión de las playas. No es más que la mezcla de la dinámica litoral y la intervención humana. Pero no me voy a extender ahí para no llegar a las 2 horas que he echado antes. Anda, no lo he puesto en marcha. Tú... Vale. Avísame a los 25 minutos, ¿vale? Por favor.
Bueno, la dinámica litoral, como digo, es la responsable de esto. Teníamos los estuarios, estos estuarios grandes, con influencia mareal, colmatados con sedimentos. Ahora resulta que la dinámica litoral es un fenómeno de arranque, transporte y sedimentación de sedimentos arenosos de las playas, ¿no? Y que influye en tres factores, que son los vientos dominantes del tercer cuadrante que tenemos, entre el sur y el oeste, que son los dominantes que tenemos siempre, los temporales, las épocas de calmerío y las corrientes. Las corrientes dominantes aquí siempre son de oeste a este. Muchas veces ha pasado que ha desaparecido alguien en la mar y siempre ha aparecido para levante, porque hay una corriente que viene desde la costa de Portugal y recorre todo el Golfo de Cádiz, que alimenta el Mediterráneo. Esta corriente es aprovechada por muchas especies, también supongo que los atunes que irán detrás del pescado, en fin, es una ruta migratoria de muchas especies. Esto hace eso, que la sedimentación se haga siempre de forma paralela a la costa y longitudinal en dirección este. ¿Esto qué hace? Crea en los estuarios como si fuese una puerta. Ya tenemos el estuario, tenemos la sedimentación y ahora, al tener la isla barrera, ya no hay una influencia directa de la mar, sí de las mareas, pero no de la mar, ya queda aislada. Con lo cual ya tenemos un interior propicio para que se desarrolle la vida, ¿no? Y es ahí cuando viene la colonización de las plantas. Las plantas, hay un espacio libre, en otros lados a lo mejor hay competencia entre las plantas. Oye, pues hay un espacio, pues lo tenemos que colonizar. Pues a través de los años, periodos de adaptación y modelos de adaptación y técnicas, y aparece la vegetación. Como digo, una vegetación halófita muy especial, que ahora veremos un poquito. Una vez que llega la vegetación, ya prácticamente tenemos conformadas las marismas. Si os fijáis, todas las marismas del Golfo de Cádiz tienen el mismo origen, tienen la misma formación y tienen la misma evolución, excepto las marismas de Doñana, que, como digo, a partir de la intervención humana, pues se considera, es una marisma mareal, ¿no? Que no es lo mismo. Pero todas tienen el mismo origen, la misma formación y el mismo problema. En la mayoría ya tenemos una costa ya un poco senil, ¿no? En la naturaleza, todos los procesos que se dan de intercambio de energía para la vida, para la conserva, para lo que sea, siempre se utiliza la menor energía posible. Por ejemplo, si un león se tiene que alimentar, se va a alimentar de la presa más débil, más vieja, dañina. ¿Por qué? Porque va a comer lo mismo que si caza una presa sana, pero el gasto de energía va a ser el mismo. Entonces, la evolución de la costa es llegar a tener una costa totalmente lisa, donde no haya un desperdicio de energía, donde la energía del transporte del agua sea el mínimo. Por eso nuestra costa ya es una costa adulta, ¿no? Una costa ya consolidada. Entrando más en Isla Cristina, vamos viendo ya la importancia que tiene, ¿no? Esta importancia la vamos a ver, lo que vamos a ver ahora es la importancia que tiene de puertas para afuera, por así decirlo, ¿no? En 1989, la Junta de Andalucía hace un inventario de espacios naturales protegidos y crea la REMPA, la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. No es una figura de protección en sí, pero sí es un inventario donde aglutina espacios que sí hay que proteger. Determina unas figuras de protección, cada figura de protección en función de la importancia ecológica del espacio. Y a Isla Cristina se le otorga la figura de paraje natural. Todas las marismas que hay en la costa son parajes naturales. Paraje natural tiene una serie de restricciones que no tiene otros espacios, pero tiene en fin, hay cosas que se pueden hacer que, por ejemplo, en Doñana no se puede hacer, y hay cosas que no se pueden hacer que, por ejemplo, en un parque natural como en la sierra se puede hacer. En fin, te limita una serie de actuaciones o de intervenciones. Después, también está metido en la Red Natura 2000. La Red Natura 2000 es una red europea donde aglutina también los espacios ecológicos de interés en la conservación, con lo cual nuestras marismas son importantes a nivel europeo. Fijaros, ya hay gente en Europa que se fija en nuestras marismas y nosotros estamos al lado y quizás no nos fijamos tanto, ¿no? La Red Natura 2000 hace que en 2001 se proponga las marismas de la Cristina como lugar de interés comunitario y en 2006 se cataloga ya como LIC. Nuestra marisma es un LIC, lugar de interés comunitario. Esto, pues, ¿en qué se traduce? Pues bueno, que tiene una serie de restricciones y tiene una serie de recomendaciones en cuanto al uso o la gestión o lo que se puede hacer dentro de las marismas. Por otro lado, también es una zona CEPA, zona especial de protección de aves, porque las marismas son muy importantes en cuanto a la avifauna.
Y después hay otra figura, que es el IVA, que es como lugar de interés internacional para la conservación de aves. Este no sé cuándo ha sido catalogado, porque no he encontrado la información de cuándo fue concretamente. Como veis, una serie de figuras de protección que protegen. Pensamos, bueno, yo viendo esto, pienso que la gente de fuera protege más la marisma que nosotros, ¿no? Que somos los que hemos vivido en ella y quien nos da la marisma a nosotros, en fin. Se ve mejor desde fuera que de dentro, ¿no? Como suele pasar muchas veces. La marisma es muy importante. La marisma es muy importante en cuanto a su biodiversidad. En cuanto a ecosistema también es muy importante. Fijaros, el ecosistema que se supone que es más rico en la Tierra es el ecosistema tropical, porque el intercambio de energía es muy rápido, es muy intenso, hay mucha biodiversidad, el ciclo del carbono se hace muy rápido, la descomposición de los animales, la absorción de esa energía es muy rápida. Sin embargo, si nos vamos a un ecosistema de marisma y nosotros nos vamos en medio de la marisma y cogemos una parcela de 1 metro cuadrado, vemos que tenemos el 95 o el 100% del terreno ocupado por biomasa. Esto quiere decir que la biomasa que tiene la marisma es muy importante, con lo cual, oye, pues también tiene su importancia. Después hay otro aspecto que enriquece el ecosistema tropical, que es que una vez al año, en la época de lluvia, los ríos se desbordan, el agua invade zonas que normalmente no invade y aporta nutrientes al propio agua. Incluso los peces pueden ir a zonas donde no estaban antes. Eso ocurre en la marisma 2 veces al día y en los ecosistemas tropicales ocurre 1 vez al año. Con lo cual, fijaros, la marisma es un ecosistema bastante rico, bastante potente. En cuanto a la vegetación, voy a empezar a hablar un poco de la vegetación. Está estratificada de forma vertical en la marisma, ¿no? Esta estratificación va en función de los periodos de inundación que esté al día, ¿no? El tiempo que esté inundado al día. Hay especies que están más adaptadas, otras menos, ¿no? Entonces la marisma verticalmente la podemos dividir en tres zonas. Marisma baja, que es la que tiene una influencia diaria con las mareas. Tenemos marisma media, que es una zona donde tiene influencia las mareas, mareas medias, mareas vivas. Y después tenemos marisma alta, que ahí solamente tiene la influencia de las mareas equinocciales. Las mareas equinocciales son las que se dan con los equinoccios, tanto en primavera como en otoño. Son las mareas grandes estas que suelen llegar a lo mejor a 110 grados, 112 grados. Entonces, esta sería la zona de marisma alta. Entonces, en marisma baja, la primera planta que llega a colonizar la marisma, cuando hemos visto antes que tenemos un estuario con aguas colmatadas, poca profundidad, pero que todavía le falta vida, la primera que llega es la espartina marítima. La espartina marítima es una gramínea, que es la primera colonizadora. Ninguna de las plantas de la marisma son plantas acuáticas, ninguna. Son plantas normales, como he dicho antes, simplemente han creado mecanismos de adaptación. Yo siempre digo, las plantas de marisma tienen la capacidad de aguantar la respiración, unas más, otras menos, y en función de eso se van ubicando. La espartina es la primera que llega, como digo, es una gramínea, y suele formar manchas. Y cuando vemos las manchas, se ven que esas manchas están un poquito más altas, porque hace de decantadora. Los sedimentos que van en el agua en transporte chocan con la planta y se depositan en la base, con lo cual va subiendo el nivel del suelo, por así decirlo, ¿no? Cuando ya el periodo de inundación o está más tiempo emergido al cabo del día, en cada marea, aparece otra, que es la salicornia. La salicornia pongo SP porque hay varias especies. Tenemos la salicornia ramosísima, Salicornia europeae, también hay otra que es la Dolichostachya, que está por aquí. De hecho, hay un proyecto que se está llevando a cabo de intentar identificar las especies de salicornia que tenemos en la costa de Huelva. En total en el mundo puede haber unas 50 especies. Esta planta para mí es muy especial y bueno, es la que continúa a lo que es la espartina, ¿no? Es una planta de ciclo anual que vive en zonas de influencia directa con las marismas, Y como digo, al ser una planta anual, cuando llega al final de su ciclo, toma unas tonalidades ocres, marrones, rojizas, doradas, que es muy bonita, ¿no? También hace su función de decantadora, como todas las especies. Después de la salicornia viene la Sarcocornia perennis. Estoy hablando con los nombres científicos porque los nombres comunes prácticamente no tienen. Ya después al final os nombraré como realmente hay 2 nombres que definen todas las plantas de marisma. Con lo cual siempre nos movemos un poquito en el nombre, ¿no? Sarcocornia o salicornia. En este caso, la Sarcocornia perennis es una planta, aunque sea de género diferente, es muy, muy parecida a la salicornia.
De hecho, se confunde mucho y cohabita con esta. La zarcogonia es una planta perenne y tapizante, con lo cual llegan las espartina, aparece la salicornia, cuando ya el suelo está más emergido, aparece la zarcogonia. La zarcogonia, al ser una planta tapizante o rastrera, desplaza a la salicornia. Vuelvo a reincidir en la gola, es alucinante porque de un año para otro se pueden observar los desplazamientos de las poblaciones, porque hay una gran colmatación también por los sedimentos que entran por el Correntín. Y yo observo una población este año y el año siguiente voy y ya está ocupado por zarcogonia y la población de salicornia se ha desplazado 20-30 metros. Eso es alucinante, poderlo ver de un año para otro, ¿no? Y lo tenemos ahí, ¿no? La zarcogonia crea pradera, como veis va elevando el nivel y ya se puede dar incluso en marisma baja y marisma media, puede llegar la zarcogonia. Después de esta, ya estamos entrando ya en marisma media. En la naturaleza no hay rayas que definan una cosa estrictamente. Hablamos marisma media, marisma alta y puede haber especies que se mezclen unas con otras, ¿no? No es todo recto. La siguiente que llega es la zarcogonia frusticosa. Esta otra planta ya, de otro porte diferente. Aquí vemos incluso cómo se ven restos de zarcogonia perenne y tenemos aquí la zarcogonia frusticosa. Ya se está en marisma alta. Hay otra especie que es el Limonium, esta es una planta también perenne. Esta planta tenemos dos especies, que es el Limonium vulgare y el Limonium algarvensis, que es un endemismo del Golfo de Cádiz. Y esta planta, por ejemplo, al igual que la salicornia se consume, esta planta también se consume. Esta en Francia le llaman aster y le llaman también la espinaca de mar. Sé también que las floraciones también se utilizan en cocina. Cohabitando con estas especies en marisma media tenemos, esta se le llama también la verdolaga marina, que también se consume en Francia. Cogen las hojas, la deshidratan y las comen como snack. Tengo entendido también que en Baleares también se consume esta planta. El Limoneastro monopétalo o salado también, esta es muy peculiar porque está en marisma media, pero cuando la vemos en marisma media está en montículos, ¿no? Para estar un poquito más aislada del agua, pero no le afecta si se inunda. Y la defensa que tiene es que expulsa la sal por la hoja. Es una defensa que tiene, un mecanismo de adaptación. Después tiene una floración que la hace en mayo o junio, que es espectacular porque como crea manchas grandes, miramos a la marisma y se ve unos tintes rosas muy bonitos, ¿no? Lo que pasa es que la floración es muy efímera. Entrando ya en marisma alta, que se puede dar el salado, lo podemos encontrar en marisma alta también, nos encontramos con el Astronemum. Este es el que todo el mundo de toda la vida le decimos la zapera. La zapera. Que zapera le decimos a todo. Una puntualización. Zapera es una palabra portuguesa. Viene porque las plantas en general de la marisma se llaman almajos o sapinas, con S. Entonces, en Portugal, a las marismas le llaman zapal, con S, porque hay mucha sapina. Nosotros hemos adaptado la palabra esta, con nuestra pronunciación le hemos puesto la Z y decimos zapal, pero viene de una palabra portuguesa. Y en consecuencia, a la vegetación de marisma le decimos zapera, de toda la vida, le decimos zapera, tanto a una como a otra. Pues esta es la zapera que más se ve. Es la que se ve en marisma alta, la que cuando miramos a la marisma es la que más se ve. Es una planta también perenne, mucho más leñosa, mucho más bronca, pero bueno, también tiene su función en el ecosistema. Y por último, bueno, esta no, esta es otra, la suada vera. Esta también es otra que está en marisma alta, que de esta antiguamente se hacía el jabón. Se aprovecha, hay muchos recursos que se aprovechaban antiguamente de la marisma y ya no se aprovechan, y es una pena, ¿no? Que sería interesante volver a aprovecharlos, estos recursos, de forma sostenible y demás. Esta planta ya está en marisma alta y, en fin, no tiene ya contacto casi con el agua. Otra que cohabita con ella, la salsola también, otra especie. Y esta la pongo aquí también por curiosidad, porque este es el cistanche. En Portugal se llama rabo do cão. Es una planta parásita. Viene con las mareas, la semilla cae siempre en las líneas intermareales, se asocia a una planta, la parasita, hace su ciclo biológico bastante rápido, crece, hace la floración, si os fijáis, va de abajo hacia arriba, termina el periodo de floración, produce la semilla y la planta muere. Es muy espectacular porque hay veces que se ve la marisma llena de puntos amarillos. Se puede ver muy bien en el Divino,
Si nos ponemos el divino mirando para el puerto, en la zona esta de la línea de la pleamar, ahí se pueden ver muy bien. Vamos a centrarnos en la fauna. La fauna, hay muchos tipos de fauna, ¿no? Pero solamente, por ejemplo, tenemos invertebrados y vertebrados, ¿no? En los invertebrados no nos vamos a centrar ni en los bivalvos, almejas, la clica. En los invertebrados nos vamos a centrar en uno muy especial, que es la artemia salina. A ver si sale. La artemia salina es un crustáceo que puede llegar a medir hasta 12-14 milímetros, que es muy especial porque, aparte de ser la base de la alimentación de muchas especies de aves, es fundamental en la salina. Crean auténticos cardúmenes que sirven de alimento, por ejemplo, el flamenco. El flamenco es un filtrador, con el pico va filtrando, coge buchitos de agua, filtra y se queda con la artemia. La artemia, cuando vemos una balsa de una salina, vemos que el agua tiene un tono rosa, ¿no? Esto es debido a una microalga, la Dunaliella salina, que es la que provoca este tono rosa. La artemia se alimenta de esta microalga, entonces le pasa su pigmentación. No obstante, en la artemia, cuanto más salinidad tiene el agua, más pigmentación tiene porque produce más hemoglobina para el intercambio de oxígeno, ¿no? Entonces, esta artemia tiene esta coloración y el flamenco toma la tonalidad rosa a consecuencia del consumo de artemia. Por eso los inmaduros o los juveniles son grisáceos y los adultos tienen los tonos rosas. Así se puede diferenciar rápidamente un adulto de un inmaduro. Es una especie también muy peculiar porque puede llegar a unas concentraciones de 300 gramos de sal por litro de agua. Esto no lo soporta ninguna especie animal, excepto la microalga y algunas bacterias halófitas. Con lo cual es muy importante. Incluso he leído que es necesario para la sal, para la producción de sal, que estas bacterias y demás son las que purifican la sal. Por eso la sal no tiene ningún tipo de microorganismo nocivo ni nada, es algo puro y está ahí a la intemperie y se seca al sol, debido a esta vida específica que tiene. Entrando en vertebrados, tenemos reino animal, tenemos, bueno, aquí he puesto algunos que yo he visto a lo largo de mi visita a la salina, a las marismas y demás, peculiares, ¿no? Sabemos que hay una rata de marisma, en fin, eso está ahí, pero por ejemplo tenemos el eslizón ibérico. Esto es un reptil que por la evolución va perdiendo las extremidades, es muy curioso. También la culebra bastarda, que tiene un estigma. Las culebras tienen un estigma tremendo, ¿no? De que las culebras, la primera reacción que tiene alguien cuando ve una culebra es matarla, aplastarla y acribillarla. Sin embargo, como hemos visto antes en el ecosistema, la culebra tiene su función en el ecosistema y su equilibrio. La culebra regula a lo mejor las poblaciones de roedores. Si no hubiese culebra, pues a lo mejor la población de roedores aumentaría mucho, en fin, que es un desequilibrio, y también la hay en la marisma. Y esto fue algo que nos dejó bastante impresionados, una nutria. Esto fue hace unos años, apareció muerta por atropello en la carretera de Isla Cristina Pozo del Camino. Nos indica que nuestra marisma es una marisma muy sana, porque la nutria es un bioindicador indiscutible de calidad del agua y calidad ambiental. Esta nutria no es que vaya a criar por aquí, la nutria tiene una zona de campeo que puede llegar a unas riberas de un río, puede tener a lo mejor 30 kilómetros, ¿no? Perfectamente puede ser una nutria que tenga su zona de puesta o su zona vital, a lo mejor por Sanlúcar de Guadiana, o en fin. Sí tengo constancia, porque lo he visto, una población de nutria en las marismas del Catalán, antes de llegar a lo que es el Terrón. Y centrándonos ya en el fundamental potencial que tiene la marisma, es la avifauna. La avifauna es tremendo. La biodiversidad que hay en avifauna, no hay ningún otro ecosistema que tenga tanto como la marisma. Vamos a ver un poquito por grupos, ¿no? En el grupo de las rapaces, solamente voy a poner un par de ellas, ¿no? Para no extenderme mucho, ni tampoco voy a profundizar mucho. En el grupo de las rapaces tenemos el águila pescadora, que es la que tenemos más mimada en Isla Cristina, ¿no? En las marismas. El águila pescadora en los años 80 dejó de criar por las costas de Andalucía, por el tema de la contaminación, destrucción del hábitat, y solamente criaba ya en los países europeos del norte. Hubo un proyecto de reintroducción a través de Marismas del Odiel, de Medio Ambiente, y después de 12 años dio sus resultados y hay parejas reproductoras
en Marisma de Odier, en el Embalse de Piedra, en la Marisma del Piedra, en fin, ha sido un éxito. Entonces hay dos proyectos, uno de reintroducción, que tuve la suerte de poder participar como voluntario ambiental, que ya terminó porque consiguió su objetivo, y hay otro de seguimiento de invernantes. Las que crían aquí se van a pasar el invierno a África, y las que crían en el norte de Europa vienen a pasar el invierno aquí. Entonces se hace un seguimiento de las invernantes también. Cuando se ve una que no tiene anilla, se captura y se marca, ¿no? Aquí este invierno hemos tenido cinco invernantes. 4 eran alemanas y una que no se sabe porque no estaba anillada. Esa se capturó y se anilló. Ahora comentaré un poquito el tema del anillamiento. Otra especie que es importante o vistosa es el aguilucho cenizo. Este viene de África, también en la época de reproducción. Controla también las poblaciones de roedores, también depreda sobre crías de otras especies. Es muy característico porque lo vemos con las alas en V sobrevolando a baja altura por las marismas, ¿no? ¿Cuánto llevo que me perdí? No, hombre, no, tampoco. 10 minutos quedan. ¡Buah! Es que hablo mucho. Hablo mucho. Bueno, en cuanto a zancudas, las más vistosas que tenemos es el flamenco y la espátula. Son las más vistosas que tenemos. Tenemos muchas otras zancudas, ¿no? Pero esas son las más vistosas y las más emblemáticas, ¿no? En cuanto a buceadoras, tenemos el zampullín chico. No es que sea una cría, es que es así. Es una ave así, que es muy buena buceadora. Si nosotros estamos en un sitio y la asustamos, no se va volando, sino se va buceando. Y después tenemos otro que es el cormorán grande. El cormorán viene a pasar el invierno aquí también. Estos son los bandos grandes que vemos de aves negras que van aleteando mucho. Pongo esta foto porque es muy peculiar, porque el cormorán, cuando llega a los cuarteles de invierno, como aquí, es una ave buceadora, se desprende de alas principales del vuelo, sacrifica el vuelo para bucear mejor. Suelta alas fundamentales para el vuelo, así tiene menos superficie alar, lo cual le beneficia a la hora de bucear, para utilizarla como aleta. Como no tiene que hacer migraciones, no le importa tener que aletear mucho para volar, va a hacer desplazamientos cortos. También tiene otra peculiaridad, que no tiene esta grasa o este aceite que tiene el resto de aves que la impermeabilizan. Sin embargo, el cormorán se cala. Entonces se pone en esta posición para secarse al interior. ¿Ella se quita las plumas, no? Las pierden solo. Las pierden solo. Es un mecanismo que tiene... Sí, es como una muda, es una especie de muda, pero no las repone hasta que ya no vaya a hacer la vuelta. La vuelta. El cormorán puede venir del norte de España también o como de Europa. Entre las nadadoras o las anátidas tenemos el tarro blanco, que es muy bonito, muy vistoso, tiene un dimorfismo sexual, el macho es el que tiene la protuberancia en el pico. En este caso, a diferencia de otro que voy a poner aquí, que es el ánade real, hay un dimorfismo cromático, porque en este caso, en el ánade real, la hembra es la que incuba, entonces la hembra es la que tiene que estar mimetizada con el medio, el macho, sin embargo, tiene que tener una coloración atractiva para atraer a las hembras. Sin embargo, el tarro blanco, los dos hacen las funciones de cría y lo hacen en cuevas, en madrigueras, ¿no? Entonces no tienen que mimetizarse. Las hembras de las anátidas casi todas son muy parecidas. La forma de diferenciarlas es el espejuelo, que es esta pluma aquí. Son plumas que cuando están abiertas son las remeras secundarias. Cuando está en reposo se le ven. Esto hace que diferenciemos una hembra de una especie de otra. Ahora viene un grupo que es el más numeroso que hay en las marismas, que son los limícolas. Es un grupo impresionante y cautivador. Lo que pasa es que es muy complejo. Las únicas dos especies que no tienen nada que ver son estas dos, la cigüeñuela, que es la de la izquierda, y la boceta, que es la de la derecha, que son residentes, las tenemos todo el año y tienen su colorido. Sin embargo, el resto de limícolas son especies muy parecidas en tamaño. Aquí tenemos un correlimo zarapitín, correlimos común, como veis muy parecido. También resulta que todas las limícolas crían en el norte de Europa, con lo cual aquí están en invierno y tienen los plumajes de invierno, no tienen los plumajes nupciales. Con lo cual todos son tonos grisáceos, tonos ocres y a veces muy difícil de diferenciar unos de otros. El zarapito suele ser las mayores limícolas que tenemos. Este es el zarapito trinador, tenemos real, que tiene el pico mucho más largo. Y la aguja colinegra y la colipinta. Estas agujas solamente las vemos en épocas de paso, cuando está en la migración prenupcial, que es cuando suben, o la postnupcial, que es cuando bajan. El resto del año no las vemos.
Y en cuanto a lo que son charranes, gaviotas y afines, tenemos gran variedad. En esta foto se ve un charrán patinegro, charrán rosado y charrán común. Gaviotas, podemos ver hasta 8 especies de gaviota aquí a lo largo del año, en diferentes épocas. Esta es la picofino, que es muy especial. Tenemos la Godwin, que en los años finales de los 80 estuvo casi en peligro de extinción. Aquí la podemos ver en invierno. Si nos vamos al paseíto que hay en la salina, las tenemos ahí en invierno. Crían, como veis, esta, bueno, no se ve bien a lo mejor ahí, está anillada. La zona más cercana de cría está en Portugal. Crían en Portugal y vienen a pasar aquí el invierno. Después está la gaviota polar o groenlandesa. Esta fue muy especial porque en 2013-2014 esta no baja más del norte de Escocia o de Irlanda. Pero fue el año que hubo varias ciclogénesis explosivas seguidas y no sé si a lo mejor a consecuencia de los vendavales o algo derivó aquí. Lo cierto es que estuvo en el muelle durante 2 inviernos. Se iba en verano y vino en invierno. Es muy especial. Venían gente de todos lados a verlo, de Cádiz, de Sevilla. Fue algo muy especial. Y esta es la gaviota patiamarilla. Es la que tenemos aquí residente, que es la que tenemos todo el año. Se confunde con la sombría, que es una que viene solamente en invierno. Pero vamos, las tenemos todo el año. Importancia de las marismas. Para las aves es evidente, ¿no? En las rutas migratorias que tienen las aves, las marismas de la Cristina es un punto de reposo, alimentación y continuar el recorrido. Con lo cual es muy importante su conservación. No es importante conservar donde nacen las aves, es que las aves no son de ningún lado. Las aves de aquí, ¿quiénes son? Las que vienen a criar o las que pasan el invierno. Entonces no podemos decir, estas aves de aquí. Con lo cual es importante saber la migración de las especies y los sitios donde hacen paradas de repostaje y conservar esos espacios, ¿no? Esto se hace a través del anillamiento científico. El anillamiento científico se hace cuando hay 2 formas, o bien cuando el ave es pequeña y ya tiene un tamaño que no va a crecer mucho más, y hay 2 tipos de anilla. Una anilla que es la metálica, que sería el DNI, que viene una numeración y el organismo que el país o el organismo que lo anilla, y una anilla de PVC, que es para lectura a distancia. Una anilla de PVC se puede leer con un telescopio a unos 500 metros. Entonces esta anilla te da la información de quién la ha anillado, y a partir de ahí, por ejemplo, yo hago una lectura de anilla, esta lectura yo la hice, la mando al CSIC, tiene la Estación Biológica de Doñana, tú como observador registrado mandas tus datos y ahora ellos lo meten en una base de datos internacional. Entonces, quien ha anillado ese pájaro sabe por dónde ha pasado y sabe todo el historial del pájaro. Oye, pues este que ha anillado en Isla Cristina, pues pasa el invierno en Senegal y entre medio pues para en Marruecos en tal laguna. Sabemos los sitios que hay que conservar, ¿no? En este caso fue un pollo de flamenco que había nacido en 2011 en Fuente de Piedra, en Málaga. La única cita que había hasta ahora era la que yo hice, que fue en 2013. Te da los datos del pollo, en fin, un poco más. Esto fue el episodio más triste que yo he tenido en las marismas, ¿no? Un día paseando me encuentro una espátula muerta, como veis, bien anillada, ¿no? Está marcada. El motivo de la muerte era porque se le había enredado una tanza en el pico y no se podía alimentar. Entonces murió por falta de alimentación. La espátula, la forma de alimentar, se mete medio pico en el agua y va moviendo de un lado a otro y con la parte de la punta, que es muy sensible, cuando detectan una presa la cogen, ¿no? Se le enrolló la tanza y murió. Cogí las anillas, la anilla metálica, que es esta de aquí arriba, esta donde viene el DNI, entonces me decía que era de Alemania. Me pongo en contacto con ellos, le mando los datos y me mandan el historial del pájaro. El pájaro había nacido, esto fue en 2015 cuando yo la vi, había nacido en 2010. Mientras tanto, todas las citas que se habían hecho habían sido en el entorno donde había nacido. Aquí en esta columna vienen los kilómetros, hasta 3, 9 kilómetros. La única cita que se ha hecho fuera de su país, a 2.700 kilómetros, es la que yo hice en Isla Cristina. La primera cita que se hace en Isla Cristina y la encuentro muerta. Es triste, ¿no? Que a lo mejor un ave que ha estado 5 años por ahí, por todos lados, viviendo y tal, llegue a Isla Cristina y muera por culpa nuestra, ¿no? Por los residuos que dejamos, ¿no? Pero bueno, cargamos con ello. El anillamiento científico lo hacemos en todo, ¿no? Por ejemplo, la pareja que hubo reproductor aquí, esta es una invernante, una adulta que se marca para después hacerle el seguimiento, ¿no? Sabemos que a la zona nuestra vienen de Alemania, pero también vienen de Polonia, vienen de Noruega, de Finlandia, de Dinamarca. Es importante saberlo, ¿no? Aquí este es el pollo que anillamos del nido que tuvo aquí, la puesta que puso aquí, que fueron 3 pollos, 1 murió y 2 salieron adelante. Ya no hemos vuelto a saber nada más. De los adultos no han vuelto a criar nunca más,
ni han aparecido por el nido. Flamenco también se hace, gracias a esto se sabe que los flamencos de Huelva en invierno muchos bajan a África o se van a Turquía, en fin, nos da información sobre... esto era una colonia que había aquí de espatulante que desapareció. Beneficio. Voy a hablar rápidamente ya de los beneficios de la marisma. ¿Estoy cansando mucho? No sé. Vale. No, es que estoy apurado por el tiempo. Vale. Bueno, los beneficios de la marisma. Riqueza pesquera, costera. Esto es importante, este punto es muy importante y me gustaría que mucha más gente lo supiesen. La riqueza pesquera, vamos a dejar esta parte. Resulta que la marisma, como hemos visto, es un estuario que hay mucha vegetación, que es un ecosistema muy rico, que tiene mucho nutriente del agua, que está protegida de los temporales, está protegida de grandes depredadores y la temperatura siempre es un par de grados más que fuera. Pues entonces hay muchas especies de peces que o bien hacen la puesta fuera, cuando son alevines entran en la marisma y están aquí hasta que son adultos y salen para terminar el ciclo biológico, o hay otras especies que directamente hacen la puesta en la marisma y después salen y hacen la puesta fuera, y hacen terminan el ciclo fuera. Esto quiere decir que la marisma es el vivero de la costa. Lo que hablamos antes de ecosistemas que están contiguos, si el ecosistema de marisma falla, está malo, va a afectar a la riqueza pesquera. Esto sería muy importante que también que lo supiese la gente de la mar. Yo estoy trabajando en la mar y en fin, sería interesante que la gente de la mar supiese la relación que hay entre la marisma, la conservación de la marisma y la riqueza pesquera. Por otro lado, es un atractivo genérico para visitantes, ¿no? Hay gente que, oye, Isla Cristina, ve la foto, un mar de luz, la marisma, son fotos atractivas. Esto puede hacer que venga gente, ¿no? Y hace que venga gente solamente por eso, ¿no? Bueno, pues ya tenemos un beneficio indirecto, que hay gente que viene al pueblo a comer o lo que sea, o a echar un rato porque ha visto fotos bonitas de la marisma y demás. Por otro lado, otro indirecto muy importante es la calidad ambiental que nos da la marisma y la calidad de vida, ¿no? El ir a pasear una mañana por la marisma es fantástico, ¿no? Hay mucha gente que va a hacer deporte, en fin, nos da una calidad de vida que no lo tiene otros lugares, un espacio abierto, en fin, unos beneficios que no son directos y que muchas veces no lo apreciamos. Beneficios directos. Los beneficios directos están en función de los recursos. Esto está claro, ¿no? Los recursos que aprovechamos de la marisma. Porque el beneficio directo, lamentablemente, es lo único que se valora, que es lo que vemos materialmente. Nunca valoramos los beneficios indirectos, ¿no? O a largo plazo, que son tan importantes como esto, ¿no? En beneficio directo de los recursos tenemos el marisqueo. De toda la vida, la almeja, la clica, el verdigón, el longuerón, en fin, se ha cogido en la marisma. Por otro lado tenemos las salinas, ¿no? Salinas que ya algunas se han convertido, bueno, tenemos solamente 2 salinas en funcionamiento, ¿no? Con lo que llegó a tener Isla Cristina. Una que es la salina, la primera, o Vistahermosa, que está a la entrada, a la salida a la izquierda, que es semi-industrial, está un poco mecanizada, ¿no? Y otra, esta sería la salina esta, y otra que es las salinas artesanales, ¿no? Como en el caso de Biomari, una salina artesanal que hace una labor artesanal totalmente sostenible y que además es un atractivo turístico, ¿no? Y da información. Las salinas, curiosamente, es de las pocas actuaciones que el hombre hace en el medio, modifica el medio a su gusto y contribuye a la conservación de la biodiversidad. Si no hubiera salinas, no habría tantas aves en las marismas, porque la salina, en su proceso de extracción de la sal, tiene depósitos de agua a diferentes concentraciones y diferentes temperaturas. Esto hace que unas aves le interese más unas que otras. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco se va a poner donde esté más salina el agua, porque es donde más hay artemia. Si no tuviésemos las balsas de la salina, el flamenco no estaría ahí. Pocas veces veremos un flamenco en el caño. Es muy difícil, porque el flamenco es un filtrador. Entonces necesita aguas estancadas con mucho invertebrado. La piscicultura es otro aspecto que aprovechamos de la marisma, en el que tenemos la piscicultura industrial, que esta sí que económicamente y desde el punto de vista, como siempre, del hombre, es muy atractiva, pero desde el punto de vista ambiental es nefasta. Modifica la marisma, impide que, como por ejemplo, no cohabita con la avifauna, como ocurre con la salina, y pone unos disuasores, porque en cierto modo se puede comprender, ¿no?, desde el punto de vista económico. Si un bando de cormoranes se mete en un estanque de dorada, la merma económica la notan, ¿no?, porque son muy voraces. Entonces, se utilizan como disuasores unas mallas para que no se tienen, pero ¿qué ocurre? Que las ponen transparentes
y las aves no las ven. En Portugal se utilizan, pero se ponen verdes, entonces el ave ve que hay algo. ¿El efecto que tiene? Pues, por ejemplo, esto es una águila pescadora. De ahí se puede relacionar que la desaparición de la pareja reproductora que hubo en Isla Cristina, que no se ha vuelto a citar nunca más porque estaban las dos anilladas y no se ha visto en ningún otro lado, puede ser o bien que haya muerto en la migración en África, o puede ser que haya muerto también en una piscifactoría. Muchas veces cuando ocurre esto en las piscifactorías, para evitar problemas, la entierran y aquí no ha pasado nada y no nos enteramos de lo que ha ocurrido. Sin embargo, está la horta-acuicultura, que es la artesanal, la que se ha hecho de toda la vida en los pesqueros, lo que pasa que ya económicamente no es tan rentable, ¿no? Aprovechando este fenómeno piscícola, que las especies se meten en la marisma, en los reservorios de la salina, se daban cuenta, los trabajadores antiguamente, fueron los primeros, se daban cuenta que había mucho pescado que entraba por las compuertas. Entonces cogieron y dijeron, oye, pues durante un tiempo del año la dejamos libre, el agua entra y sale, y ahora la cerramos y lo que está dentro está dentro. Ni se le aporta pienso, ni se le pone nada. Las aves vienen, se alimentan, y ahora, en una época determinada del año, una marea grande, se pone una red, se abre la compuerta, se va hacia el pesquero y se coge la pesca, ¿no? Esto después los salineros se dieron cuenta que era un recurso económico y ya se hizo de forma comercial, ¿no? ¿Esto qué hace? Cuando está el pesquero en funcionamiento, hay muchas anátidas, muchas buceadoras que se alimentan, y cuando está el pesquero vacío, vienen cientos de aves a alimentarse porque los moluscos y demás quedan a la intemperie y de otra forma no tienen acceso a él, con lo cual cohabita y ayuda también a la conservación. Son actividades compatibles con la conservación. Y después, en otro aspecto, es la agricultura. La agricultura se da dentro de la marisma, pero no voy a considerar agricultura de la marisma como, por ejemplo, lo que hay en El Pinillo, ¿no? En El Pinillo es una finca de 35 hectáreas que se está haciendo un cultivo, tiene la etiqueta de ecológico, pero bueno, a mí deja mucho que desear, porque son 35 hectáreas de invernadero, donde había poblaciones de salicornia, de otras especies. Es un terreno de uso agrícola, pero bueno, ahí está. Pero no lo voy a considerar porque no es un recurso de la marisma lo que se está cultivando, ¿no? Entonces, para mí incluso eso es negativo para la marisma. En este caso hablo, por ejemplo, de la salicornia, por lo que me toca, ¿no? Yo la cultivo y aprovecho este recurso. Lo aprovecho de forma natural, es una planta que está en la marisma y yo la he llevado a un terreno emergido, un terreno agrícola, y la cultivo. Estoy cultivando un recurso de la marisma y estoy conservando las especies de la misma, ¿no? Ya esto, por supuesto, la conservación, al estar en un espacio natural, lo hacemos muy delicadamente, de forma ecológica, de verdad, y cohabita con la entomofauna, ¿no? No hacemos nada que pueda dañar a otras especies. Y, por supuesto, un compromiso con la responsabilidad social importante para mostrar a las nuevas generaciones que se puede aprovechar la marisma de forma sostenible y con las cosas que nos da, ¿no? Si lo hacemos bien. Esto es importante, ¿no? Que cale en la gente joven. El turismo, en beneficio directo, ¿no? Es evidente, ¿no? El birdwatching es un fenómeno, un turismo específico de ornitología que se da en Doñana, se da en Extremadura. Aquí tenemos un potencial tremendo y no lo aprovechamos. El turista ornitológico es un perfil de personas de la tercera edad, nivel adquisitivo alto, del norte de Europa, que viajan por el mundo solamente para una especie. Un ornitólogo tiene un listado de especies y va haciendo cruz conforme las va viendo. Y si le falta una especie que vive en Sudáfrica, se va a Sudáfrica y ve la especie. Si hay una especie que vive en Isla Cristina, viene a verla. Entonces, el turismo ornitológico específico es una fuente de riqueza tremenda. Aquí hay una ruta ornitológica que yo le diseñé al ayuntamiento hace unos años, desde la salida de Isla hasta la Vía Verde. Pero no se ha puesto en valor el tema ornitológico como se podría poner, ¿no? Y una fuente muy importante. El ecoturismo, las rutas en barco, que hemos visto también un recurso turístico, y rutas guiadas que se pueden hacer, en fin, que el turismo también tiene mucho que desear. Y quiero llegar a esto, ya lo último, esto es la amenaza ya total. Las amenazas que tenemos, todas vienen de la mano del hombre, es evidente, todas vienen de la mano del hombre. Agricultura intensiva, ya no hablo de la que se da dentro de la marisma, sino la que se da en el entorno. En el entorno hay agricultura intensiva de naranjos, de muchas especies. ¿Qué ocurre? Que utilizan pesticidas, que utilizan muchos fertilizantes. Todo eso cuando llueve, por escorrentía va a la marisma. Son cultivos que lo que miran es la producción, entonces no miran que haya una cobertura vegetal en el suelo. Con lo cual, cuando llueve, la escorrentía arrastra los sedimentos y van a parar la marisma. La zona del Caño del Puntal, que está por la parte de la Vía Verde, de Pozo del Camino a la Redondela, está casi colmatado de sedimentos arenosos, cuando ahí debería haber sedimentos de limo, arcilla, lo que son los fangos, ¿no? Eso afecta a la marisma también bastante. Los residuos sólidos,
Nada más que hay que darse una vuelta por el borde de la marisma y ver cómo todavía consideramos que la marisma es la esterquera. Y ya es hora de que dejamos de considerar la esterquera. Mucha culpa, muchos residuos son cajas de corcho. Igual hay gente que gana dinero con las cajas de corcho y sin embargo las consecuencias las paga el medio ambiente. Igual hay que plantearse, digo yo, ¿no? Que los recipientes sean biodegradables o buscar una alternativa, ¿no? O como antiguamente las traíñas que tenían cajas reutilizables, que eran las de madera, ¿no? Podemos volver a eso. El corcho es tremendo hasta dónde llega y el tiempo que tarda en degradarse. Ahí está el polietileno, ¿no? No, polietileno. Sí, polietileno. Después los vertidos. Los vertidos, históricamente, las redes de saneamiento acababan en el muelle, ¿no? De toda la vida. Hoy en día, 40 y pico años después, los vertidos siguen acabando en la marisma. Pero nos hemos gastado en una depuradora y pagamos un canon por depuración que no hacen. Estamos pagando algo que no hacen. De hecho, esto era un vertido que había entre Pozo del Camino y la Vía Verde. Otro más grande había en Pozo del Camino. Esto hace 3 o 4 años, ¿eh? Lo pusimos en conocimiento de la asociación que tenemos, ADECA, del Ayuntamiento y de la Consejería de Medio Ambiente y pasaron de nosotros. Tuvo que ser Europa la que ha dicho, oye, os multo y esto tenéis que canalizarlo. Ahora se ha canalizado a la depuradora, pero la depuradora lo verte igual. O sea que estamos en las mismas. La depuradora nos cuesta un dinero, lo que pasa es que ya son temas políticos. Y de hecho ha habido imputados en la Junta a consecuencia de esto. Lo que pasa es que han salido inmunes. No sé por qué, ahí no entro a valorar. Pero 40 años después estamos en la misma situación con una depuradora construida y no hay intención política por arreglar el tema, ¿no? Y lo último ya, lo más peligroso, los políticos. Los políticos es lo más peligroso que hay para una marisma. Sí, es lo más peligroso. Porque, por un lado, son los que tienen la capacidad de legislar tanto para proteger como desproteger un espacio, porque es así, o también tienen la capacidad, si vamos bajando un poco de escalón político, de actuar sobre el medio. A mí no me vale muchas veces, no, es que la marisma es medio ambiente, no, es que esto es la consejería, es que si no lo hacemos nosotros, no va a haber ni nadie a hacerlo. Y la función de la política local es estar encima, insistiendo, incluso poniendo nuestra parte. No hay por qué hacer una actuación enorme en la marisma, sino grano a grano se hace una playa y concienciando. Está muy bien el tema de las limpiezas. Está muy bien, para concienciar además, pero a efectos prácticos no sirve de nada, porque al día siguiente está la zona igual o peor. Entonces, ahí tiene que haber más implicación. Y no hablo de los políticos actuales, ¿eh? Desde que yo tengo más o menos seguimiento a este tema, hace unos 25 años, todos los gobiernos locales, municipales que han habido, nadie se ha preocupado por el medio ambiente. De hecho, la Delegación de Medio Ambiente siempre va de muletilla, con cultura, con deporte, con juventud, y siempre se le da la delegación de medio ambiente al político que menos experiencia tiene, porque es una delegación que prácticamente no tiene presupuesto, no tiene gestión, pero es una delegación muy importante, es muy importante. Sí que hay un técnico, hay un concejal que hacen su función, pero creo que debería haber más implicación municipal. Por ejemplo, el PLUG. El PLUG es Plan Rector de Uso y Gestión. Eso es un plan, una hoja de ruta que tienen los espacios naturales para ver cómo podemos actuar en él. En Marismas del Odiel lo tiene, lo que pasa es que, claro, Marismas del Odiel absorbe todas las marismas del resto de la costa de Huelva. Y ahora mismo nos están gestionando por un PLUG que es de Marismas del Odiel, cuando Marismas del Odiel tiene otro funcionamiento diferente, tiene otra actividad diferente, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué ningún gobierno local ha luchado por conseguir un PLUG para Isla Cristina, para las marismas de Isla Cristina? No sé, a lo mejor lo han intentado, pero a efectos reales no ha llegado, ¿no? Por otro lado, Humedal Ramsar. Esto es un convenio que se hizo en Irán, en Ramsar, en el 70 y algo, que unificaba los humedales importantes, ¿no? Consideraban que los humedales es importante para la vida humana y la vida natural. Entonces es una red internacional muy potente de humedales. Aquí en Huelva hay humedales Ramsar. ¿Por qué no se puede intentar también desde la política local luchar porque sea un humedal Ramsar? Son cosas que no hace falta ya la marisma limpiar, sino son cosas que se pueden luchar, claro. El plan EDUCI. El plan EDUCI, que viene de 5 millones de euros, cuando lo leí me dio pena, porque en el apartado medioambiental lo vi muy pobre, muy superficial y muy liviano. Venían 2 o 3 cosas muy genéricas. Yo espero y confío en que la parte medioambiental del plan EDUCI le dé, porque la Cristina vive de espalda a la marisma, lo podemos ver en la Ronda Norte, ¿no? Vivimos de espalda a la marisma. Me gustaría que el plan EDUCI sirviese
para poner Isla Cristina de cara a la marisma, ¿no? que sería muy interesante. Y por último, más peligroso que los políticos son las ocurrencias de los políticos, porque las pueden hacer, ese es el problema. Los políticos tienen ocurrencias y las pueden hacer. De hecho, el gobierno autonómico ha eliminado la Consejería de Medio Ambiente en Andalucía, ya no hay Consejería de Medio Ambiente. Ahora hay una consejería que es Agricultura, no sé qué, Desarrollo Sostenible. Ya no existe. Si vais a buscar algún documento relacionado con información de la marisma, ya no existe, no hay. Es triste, porque Andalucía tiene un potencial medioambiental tremendo y han borrado un plumazo una consejería, vale, que seguramente habría muchos enchufados y habría chiringuitos, pero eliminar una consejería de la importancia que tenía la Consejería de Medio Ambiente en Andalucía es un problema gordo, ¿no? Y ocurrencia, por ejemplo, he llegado a oír ocurrencia de intentar que la gola no se convierta en marisma. En fin, vamos a intentar seguir el ritmo natural. Intentar que la gola no se convierta en una marisma, ¿esto qué significa? ¿Esto qué es, no? Esto va en contra de natura, ¿no? Después de ver todo esto, ¿cómo se puede pensar así, no? Pero también a veces es el desconocimiento, ¿no? Y ya para terminar, termino con la frase que empecé, ¿no? Que no solo se protege lo que se ama, o sea, que solo se protege lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Y yo espero que en esta charla conozcáis un poquito más la marisma. Y gracias por haber aguantado, ¿eh? Donde yo llegue, ¿eh? Yo recuerdo unas cuantas porque yo me pasó a mí de viniendo del Emparo para acá y de que el Emparo. En las marismas entre Isla Cristina, el Pozo de Mina, había una cantidad de cangrejos en la marea baja tremendo. Y hace ya muchos años que han desaparecido. ¿A qué se debe? Pues el caballete precisamente es un bioindicador de calidad. Lo que es la boca, ¿no? Donde no hay boca es porque no hay calidad ambiental, tanto del suelo como del agua. Sin embargo, en otras zonas de la marisma sí que hay. Igual la parte está contigua a la carretera es la que recibe más contaminación o algo, pero en el resto de la marisma sí. Yo he pensado, y también que has dicho una cosa, los pesticidas, todo eso que echan ahí en la zona de los cultivos de naranjo, ¿puede influir también? Pues efectivamente puede influir, influye directamente. La nitrificación del agua, ¿no? Los nitratos y los fosfatos que llegan afecta también a especies. 20 cosas al día, a pasar 3.500 como ahora, claro. Hay diferencia. Y ya no solo eso, sino los residuos que paran, porque vamos por los márgenes de la carretera y hay basura por los márgenes, ¿no? Bueno, pues saber mi pregunta y Bueno. me gustó mucho la charla. Muchas gracias. Yo espero que no haya sido muy larga, muy pesada. No, hombre, no. Podría haber hablado mucho más, porque de esto podemos hablar horas y horas y horas, ¿no? Pero claro, hay que gastarse el tiempo. Y arculete. Aquel proyecto que se habló en tiempo de hacer un puente o un acceso sería nefasto para... Un itinerario circular alrededor de la marisma, ¿no? Puente puro y duro. Ah, el puente de Ayamonte. No, en la marisma, encima de... para sustituir lo que es la barrilla... Ah, vale. Hombre, eso es un impacto, Ahí hay que valorar un poco el impacto que tenga, porque es evidente, algo que no se puede negar, el desarrollo social y el desarrollo del pueblo, ¿no? Habría que sopesar, ¿no? Y veis, se puede hacer de muchas formas. Tú estás en lo que nos queramos gastar. Se puede hacer, como se hizo, por ejemplo, la ampliación del muelle, la parte de los cuartillos, todos los trasmayeros, que primero se rellenó de sedimento, después se puso unas placas y se hormigonó, y el sedimento ese quedó ahí, y eso se fue con las mareas. O se puede hacer gastando más dinero, sin que hacer sedimento, no sé, sin actuar tanto por el medio, ¿no? Se puede hacer, pero claro, depende cómo lo hagamos. El problema de la marisma en la Cristina es que cada vez más pequeña y no tiene expansión. Entonces es el problema que tiene. Manolo, una pregunta, esta no va ligada directamente a la marisma, pero sí a un entorno que va junto a la marisma, que es de la playa. ¿Cómo auguras el futuro de la costa de Isla Cristina y de Huelva con estos cambios que ha habido, este deterioro de la playa y con estas actuaciones que han hecho en la Antilla y demás de rellenar, que parece que ha servido de poco, incluso ha quedado un camino súper alto? ¿Qué piensas al respecto? Hombre, lo que comenté antes de la dinámica litoral es un proceso que cuando hay temporada arranca la arena, ¿no? Los sedimentos, los deposita enfrente. Acordad lo que hace muchos años estaba el bajo que había enfrente de la playa.
lo deposita enfrente. Y ahora, cuando hay calmerío, las corrientes se encargan de una parte transportarla en dirección oeste y otra parte, cuando llega la época de verano, se va acercando a la orilla con el oleaje leve y el viento se encarga de subirla a la arena y formar la duna. ¿Qué ocurre? Que la marea arranca. De aquí parte se la lleva. Y la que falta de aquí, la debería de cubrir con la que viene de poniente. Pero resulta que ahora hay un espigón que evita eso. Entonces, va haciendo su proceso, pero la que se va yendo para levante no se va reponiendo. Esto se traduce que además nos estamos cargando el cordón dunar, que es la reserva de arena de la playa, que la playa cada vez va más en regresión. Y es un efecto inevitable. Para evitar ese efecto, tendríamos que quitar los espigones. Y los espigones, evidentemente, no se pueden quitar. Otra cosa, lo que se hace de echar arena, que eso es pan para hoy y hambre para mañana. La única actuación que se ha hecho bien, que es como se hacía antiguamente, que se hizo hace unos años, fue la regeneración dunar, que se hizo con captadores de mimbre, limitación del acceso, se plantó barrón, y ahí sí que se formó duna. Pero la regresión es inevitable, eso es inevitable. Ahora mismo, ¿eh? De hecho, hay muchos estudios entre Portugal y España del volumen de transporte de sedimentos, en fin, hay mucha gente preocupada con eso, pero no hay una solución clara. La solución sería tomar conciencia y destruir todo lo que esté en las dunas y crear dunas y vivir atrás de las dunas, pero el desarrollo urbanístico, el turismo, quiere que las casas estén a abrir la ventana y tener la playa o un paseo marítimo al lado del mar. Entonces, es el precio que tenemos que pagar. Ese peaje que habla que tenemos que pagar, sopesamos. Si hay regresión, el peaje es pagar no tener playa. Claro, no, si hay regresión, el peaje es que nos coma el agua, directamente, ¿sí? Pero ahora, ¿quién dice, porque eso políticamente es incorrecto, ¿no? Bueno, pues ahora los núcleos urbanos que estén en la costa, estos tienen que desaparecer, ya no se puede construir la costa. Creo, el otro día oí algo de que van a modificar la ley de costa, no sé si en Andalucía también, para que se pueda construir la costa. En fin, los políticos y la política. Pero eso no se puede vivir de espaldas. Ya, pero como se vive al día, no se piensa en el futuro. Yo estoy gobernando 4 años, a mí lo que pase dentro de 10 años me da igual, yo lo que quiero es que ahora tener flores. Entonces, ese es el problema, no se mira a un futuro lejano. Si se mirase un futuro lejano, es que nos íbamos hasta Isla Cristina, a Pozo del Camino o a Villa Antoni. Pero tampoco quiero ser muy negativo, no quiero ser muy negativo. Agorero, cenizo. Bueno. Si no hay ninguna pregunta más, pues vamos a cerrar el acto. Vamos a agradecerle a Manolo compartir sus conocimientos con nosotros. Creo que a partir de hoy vamos a amar mucho más a nuestra marisma, la vamos a intentar cuidar más, seguro, y que le demos difusión a todos nuestros conocidos, nuestras familias. Y te vamos a hacer entrega de este recuerdo, Manolo, que hemos hecho los talleres de plástica, también todo biosostenible. Estupendo. Entonces me lo llevo. Cerámica, barro, madera. Muchas gracias. Tienes tu recuerdo para... Muchas gracias, buenas noches. Y gracias por asistir.